que la anatomía es una rama de la biología que estudia el cuerpo humano como a un ser estático. Es decir, va a estudiar su estructura, su situación, su forma, su cantidad, su relación, su color, su peso y su tamaño. La anatomía estudia el cuerpo humano por medio de cortes, utilizando la técnica de la disección, es decir, va a tener que cortar y separar, pero también va a estudiar el cuerpo humano utilizando otras técnicas como la inspección, la palpación, la auscultación, la percusión. Entonces, esto va para los chicos que siempre me preguntan, mi abuelita tiene tal cosa. Entonces, yo virtualmente yo no le puedo hacer ningún diagnóstico, porque qué cosa yo tengo que, para poder hacer el diagnóstico, qué cosa tengo que hacer con su abuelita. Tengo que observar, tengo que palpar, tengo que auscultar, tengo que percutir, chicos. Yo no soy de verdad, seguimos. Entonces, la anatomía va a estudiar al cuerpo humano de diferentes maneras, chicos. De diferentes maneras va a estudiar la anatomía del cuerpo humano. Pero de todas maneras, siempre va a estudiar al cuerpo humano. Siempre va a estudiar al cuerpo humano, ¿ya? Entonces, la anatomía descriptiva o la anatomía sistémica, anatomía descriptiva o anatomía sistémica, estudia al cuerpo humano, su nombre mismo dice sistémica, ¿ya? Estudia el cuerpo humano por sistemas y por aparatos. La anatomía descriptiva o sistémica estudia el cuerpo humano por sistemas y aparatos. Para que tú sepas que la anatomía descriptiva o sistémica estudia el cuerpo humano por sistemas y aparatos, tienes que saber qué son sistemas y tienes que saber qué cosas son aparatos. Los sistemas vienen a ser un conjunto de órganos iguales, conjunto de órganos iguales, conjunto de órganos homogéneos, ya sea por su estructura o ya sea por su tejido, ¿ya? Iguales según su estructura y según su tejido. Homogéneos quiere decir iguales. Y los aparatos vienen a ser un conjunto de órganos diferentes o heterogéneos. Hetero quiere decir diferentes, ¿ya? Acá lo pongo. Homo quiere decir iguales, ¿ya? Homo quiere decir iguales, para los que no saben. Hetero quiere decir diferentes, por eso cuando dicen, ¿no? Homosexual, del mismo sexo, pues, ¿ya? Y muchos de nosotros, un ratito, chicos. Ya, entonces, homo, yo a veces escucho que les hacen les entrevistan. Entonces, en el caso de los sistemas son órganos homogéneos, son órganos iguales, tanto en estructura como en tejido. Y aparatos son conjuntos de órganos diferentes, ¿ya? O conjunto de órganos heterogéneos. Si yo digo, por ejemplo, un hueso, otro hueso, otro hueso, un hueso es un órgano, otro hueso es otro órgano, un hueso, otro hueso, otro hueso, otro hueso, otro hueso, 206 huesos. Son órganos iguales, todos son huesos. Entonces formará un sistema óseo. Si digo músculo, músculo es un órgano, con otro músculo, otro músculo, otro músculo, otro, más de 700 músculos. Son órganos iguales, sistema muscular. Pero si yo digo boca, digo ano. La boca tiene labios, dientes, lengua, el ano no. Entonces son órganos diferentes. Entonces, la boca y el ano, como son órganos diferentes, van a formar parte no de un sistema, sino de un aparato digestivo, ¿ya? Ahora, la nariz, que es parte de la estructura respiratoria, la nariz tiene huesos, el pulmón no tiene huesos, entonces no puede ser sistema respiratorio, tiene que ser aparato respiratorio, son órganos diferentes, ¿ya? Entonces, la anatomía va a estudiar al cuerpo humano, la anatomía descriptiva o la anatomía sistémica va a estudiar al cuerpo humano por sistemas y aparatos. En cambio, la anatomía regional o la anatomía topográfica es la anatomía
que va a estudiar al cuerpo humano por regiones o por segmentos. Siempre viene en los exámenes estas preguntas, ¿ya? Estos dos, siempre, ¿ya? Entonces, la anatomía regional o la anatomía topográfica es la anatomía que estudia el cuerpo humano por regiones o por segmentos, ¿ya? Por ejemplo, región cabeza o región tronco, región cabeza o segmento cabeza, región cabeza o segmento cabeza, región tronco o segmento tronco, región miembros superiores o segmentos miembros superiores, ¿ya? En la universidad tú vas a llevar la anatomía regional, la anatomía topográfica, ¿ya? Y en el preuniversitario tú vas a llevar la anatomía descriptiva o la anatomía sistémica. Les pregunto a ustedes, la anatomía sistémico-descriptiva es como si fuera la lechecita, es como si fuera el abecedario, es como si fueran las vocales. Entonces nosotros primero tenemos que aprender esto. Y ya cuando llegues a la universidad, ahí sí tus docentes te enseñarán la anatomía regional o la anatomía topográfica, ¿ya? Entonces, hay algunos docentes, entonces alguien dirá por ahí, ¿no? Pero Miss, acá es un poquito más fácil, parece, porque solo veo de frente cabeza, tronco, miembros superiores, inferiores. Y acá, mira, hay bastantes sistemas, bastantes aparatos. Pero ves, pues, por ejemplo, ves sistema óseo, puro hueso. Sistema muscular, puro músculo, nada mezclado con otras estructuras. Pero cuando acá, por ejemplo, llevas cabeza, ¿ya? Cabeza, por ejemplo, en cabeza, ¿qué cosas tienes que ver? Tienes que ver la piel, tienes que ver la grasa, los huesos, lo que hay en la cabeza, el cerebro, cerebelo, el ojo, la nariz, que es parte del aparato respiratorio, la boca, que es parte del aparato digestivo, los vasos sanguíneos, los nervios. O sea, acá ves ya todo, ya en un solo segmento. Pero para que tú veas cerebro, ya pues en tu pre, ¿qué cosas has visto? Sistema nervioso. Pues es más fácil. Para que tú veas nariz, por ejemplo, ¿qué cosas has visto en el pre? Sistema, aparato respiratorio. Entonces es más fácil, pues chicos, ¿ya? Entonces por eso en el pre tienes que aprender bien para que ya no padezcas dentro de la universidad, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Ahora, la anatomía comparada, qué fácil la anatomía comparada. Su mismo nombre lo dice, comparada. ¿Qué cosa va a ser la anatomía comparada? Va a comparar nuestro cuerpo con el cuerpo de los animales. Va a comparar nuestro cuerpo con el cuerpo de los animales. Esto, por ejemplo, de acá, estos son los huesos, son gran parte de los huesos del miembro superior. Digo que gran parte de los huesos del cuerpo superior porque acá estarían faltando los huesos del hombro. Y los huesos del hombro faltaría lo que es la clavícula y el omóplato. Pero vamos a suponer que estos son todos los huesos del miembro superior. Mira, lo compara con los huesos del murciélago, de la ballena. Mira acá, el murciélago también tiene su húmero, igual que nosotros. Tiene su radio y cúbito, igual que nosotros. Mira, tiene sus carpos, ¿ya? Tiene sus falanges, ¿ya? Solo que las falanges del murciélago es más largo para que pueda formar sus alas, pues, ¿no? Sus alas. En cambio de nosotros es chiquito nada más, pero no vamos a volar, pues, ¿ya? Incluso acá de las ballenas también sus falanges son más largas, ¿no? Para que puedan nadar. Están más desarrolladas. Nosotros no volamos y tampoco nadamos con la capacidad que nadan las ballenas, ¿no? Que es todo su vida acuática. Entonces, de eso trata la anatomía comparada, de comparar los diferentes órganos, ¿ya? De los diferentes animales de la escala biológica, ¿ya? Compara las partes de nuestro cuerpo con el cuerpo de las diferentes especies de la escala biológica. ¿Con qué finalidad, Miss? Con la finalidad de preservar. No es porque le gusta perder el tiempo a los anatomistas de querer comparar, sino con la finalidad de preservar nuestra especie,
¿ya? Por ejemplo, si yo estaría mal del corazón y sí o sí necesito un trasplante de corazón, no es que yo me vaya al hospital y diga, ya véndeme un corazón. Tengo que esperar que alguien me pueda donar ese corazón, alguien que ya está agonizando, ¿no? Y que haya firmado un documento que es donador de sus órganos, ¿ya? Entonces es toda una espera interminable, ¿ya? Entonces, la gran mayoría no queremos ser donadores de nuestros órganos. Si yo ahorita les preguntara a cada uno de ustedes si quiere ser donador, te apuesto que me van a decir que no, ¿ya? Entonces es difícil poder obtener un órgano que nos puedan donar. Entonces, por eso estudian el cuerpo de los animales y pueden encontrar si es compatible con nuestros órganos. Y de esa manera ya no vamos a necesitar el órgano de otro ser humano para que nos puedan donar. Entonces, por ejemplo, el año pasado, creo este año, no recuerdo muy bien, le han hecho un trasplante de corazón a un hombre, ¿no? De un chancho. ¿Ya? Creo que ha vivido un mes, luego ya seguimos. Entonces, para eso sirve la anatomía comparada, chicos. La anatomía según el tamaño de la muestra que se va a estudiar, ya hay dos anatomías, la anatomía macroscópica y la anatomía microscópica. Su nombre mismo dice anatomía macroscópica. La anatomía macroscópica va a estudiar las partes del cuerpo que se pueden ver a simple vista con una observación, con una inspección. O sea, la anatomía macroscópica va a estudiar las partes grandes de nuestro cuerpo, las partes macroscópicas de nuestro cuerpo, utilizando como instrumento la observación. Y la anatomía microscópica va a tener que estudiar las estructuras pequeñitas de nuestro cuerpo, que no se pueden ver a simple vista, sino que se necesita de un microscopio para poder observarlos. Dentro de esta anatomía microscópica tenemos la citología y tenemos la histología. O sea, ramas de la anatomía microscópica son la citología y la histología. La citología, ¿qué cosa estudia? Fácil, a las células. La histología, ¿qué cosa estudia? Los tejidos. La citología estudia la célula, la histología estudia los tejidos. La histología, la citología estudia la estructura química, ¿ya? Vamos a poner acá, estudia la estructura química, y también estudia la estructura microscópica. Estudia la estructura química y la estructura microscópica, ¿ya? Vamos a poner acá, al revés. Estudia la estructura microscópica. Un ratito. Un ratito. Estudia la estructura. No se puede acá, ¿qué ha pasado? Entonces al revés. Un ratito. No se puede, ya. Ahí nada más. Ya. Entonces la citología, si tú quieres, te aprendes como algo fácil y dices, estudia la célula, punto. ¿Ya? Y la histología, estudia los tejidos, punto. Pero si quieres aprender un poquito más, la citología estudia la estructura microscópica y la estructura química de las células. Si decimos estructura microscópica, ¿cuál es la estructura microscópica de la célula? La célula tiene 4 partes. Tiene una envoltura, que es todo esto de acá, todo este azulito de acá, eso es la envoltura celular, ¿ya? Y debajo de la envoltura celular tenemos a la membrana celular, que es el celestito de acá. Luego tenemos acá el azulito, que viene a ser el citoplasma y el núcleo. Entonces, su estructura microscópica de la célula es envoltura celular, membrana celular, citoplasma y núcleo. Entonces, prácticamente la estructura microscópica de la célula es que presenta 4 partes. No todas las células son microscópicas, chicos. No todas las células son microscópicas. El huevo, por ejemplo, el huevo es una célula. El huevo es una célula.
y eso es macroscópica. Entonces, la envoltura celular es la cáscara del huevo, pues. Eso es la envoltura celular. Y la telita que está debajo de la cáscara, esa telita, eso es la membrana celular. Y la clara es el citoplasma. Y el núcleo es la yema, ¿ya? El núcleo es la yema. Entonces, más fácil que eso ya no te puedo explicar, ¿ya? Entonces, eso es la estructura microscópica de la célula. Y su estructura química, la envoltura celular está hecho de azúcares, de oligosacáridos. La membrana celular está hecho de lípidos, de azúcares y de proteínas. Y el citoplasma está hecho de agua, de elementos químicos, de azúcares, de ácidos nucleicos, de proteínas. Y el núcleo está hecho de ácidos nucleicos. Entonces, la citología estudia la estructura química y la estructura microscópica de las células. Y la histología estudia la estructura microscópica de los tejidos. Entonces, la anatomía se puede clasificar en anatomía descriptiva o sistémica, en anatomía regional o topográfica, anatomía comparada, anatomía según el tamaño estudiado, que son dos ramas, anatomía macroscópica y anatomía microscópica. ¿Ya? Entonces, acá vamos a poner, para que no te olvides, ya, un ratito, cuáles son los que pertenecen a la clasificación de las células. Ya, un ratito. Voy a poner acá su número, ya. Y acá vamos a poner el color, ya. Entonces, acá esto es número 1. Voy a poner acá. Número 2. Ya. Número 3. Número 4. Y número 5. Ya, ahí está. Ya, entonces, la clasificación de la anatomía se puede clasificar de 5 maneras, ¿no? Se puede clasificar de 5 maneras, ¿ya? Y acá también tenemos. Ya, ahí está. Se puede clasificar entonces la anatomía según, un ratito para que lo puedas ver mejor. Acá. Ya, ahí está. Antes no lo ponía eso porque a veces la gran mayoría entendía, pero ahora sí prefiero porque no sé, a veces con la pandemia, a veces tu cerebro ha entrado en pandemia también. Ya, entonces prefiero ahora ponerlo así para que no te marees y sabes de dónde está saliendo ese título o ese subtítulo. Ya, ahí está. Ya, ahí está. Muy bien, entonces la clasificación de la anatomía es anatomía descriptiva o sistémica, anatomía regional o topográfica, anatomía comparada, anatomía según el tamaño de la muestra que se estudia, que son dos ramas, anatomía macroscópica y anatomía microscópica. Y la otra clasificación es la anatomía según los métodos exploratorios, ¿ya? Entonces tiene 5 clasificaciones la anatomía. La última clasificación es la anatomía según los métodos exploratorios. Entonces, dentro de la anatomía según los métodos exploratorios, tenemos a la anatomía de superficie, a la anatomía radiológica, a la anatomía ultrasonográfica y a la anatomía endoscópica, ¿ya? La anatomía de superficie, su nombre mismo lo dice, chicos. Su nombre mismo lo dice, anatomía de superficie. Esta anatomía de superficie, ¿qué cosa va a estudiar? Va a estudiar la superficie del cuerpo humano.
Va a estudiar la superficie del cuerpo humano. Ya, vuelvo a repetir. ¿Qué cosa va a estudiar la anatomía de superficie? Su nombre mismo lo dice. Va a estudiar la superficie del cuerpo humano. Si nosotros queremos estudiar la superficie del cuerpo humano, ¿qué cosa vamos a tener que utilizar como método exploratorio? Como método exploratorio vamos a utilizar la observación y la palpación. O sea, si queremos estudiar la superficie, vamos a poner acá, o sea, ya, vuelvo a repetir, si queremos estudiar la superficie del cuerpo humano, ¿qué método exploratorio vamos a tener que utilizar? Vamos a tener que utilizar la observación y la palpación, ¿ya? Eso es el método exploratorio que vamos a utilizar, observación y palpación. Pero para nosotros estudiar la superficie del cuerpo humano, tenemos que tener en cuenta los puntos de referencia. ¿Qué quiere decir puntos de referencia? Por ejemplo, aquí está el ombligo, chicos. Aquí está la cabeza del paciente. Aquí está su tórax, acá está su abdomen, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa quiere acá diagnosticar este personal de salud? ¿Qué creen ustedes que quiere diagnosticar? A ver, ayúdenme en eso. ¿Qué crees que quieran diagnosticar? ¿No escuchó? Vamos. ¿Qué estará por acá? ¿Estará el corazón? ¿Estará el cerebro? ¿Qué estará por acá, chicos? Cuéntenme. ¿Qué está por acá? Una apendicitis. Ya, puede ser que el evaluador quiera evaluar una apendicitis, claro. ¿Y cómo tú sabes que puede ser una apendicitis? Porque ya te dijeron que acá está el apéndice, pues. Yo no creo que ustedes estén pensando que el evaluador quiere saber si acá le duele el cerebro a la paciente, o que le duele el corazón, o que le duele el pulmón, ¿no? Ustedes ya más o menos se hacen una idea que el evaluador quiere saber si su apéndice está bien o tiene una infección, ¿ya? Entonces, para eso le está haciendo la palpación, ¿ya? Primero, cuando el paciente habrá venido, le habrá dicho, ¿dónde te duele? Acá. Pues para eso que ha utilizado la observación, ¿ya? Y luego, ¿qué está haciendo? La palpación. Entonces, ¿qué quiere decir un punto de referencia? Que cuando la paciente le dice, me duele acá, entonces el evaluador ya está pensando que esto es un punto de referencia que me está indicando que aquí está el apéndice y que puede haber una apendicitis. Si la paciente hubiera dicho me duele acá, esto es un punto de referencia donde se localiza el estómago. Pues ya con eso yo estoy pensando que posiblemente sea una gastritis. Si hubiera dicho el paciente me duele por acá, por atrás, por ejemplo, eso es un punto de referencia donde está el riñón. Entonces la anatomía de superficie estudia la superficie del cuerpo humano utilizando como método exploratorio la observación y palpación y teniendo en cuenta los puntos de referencia, ¿ya? Entonces, la anatomía de superficie estudia la superficie del cuerpo humano teniendo en cuenta los puntos de referencia y utilizando los métodos exploratorios como la observación y la palpación. Y en el caso de la anatomía radiológica, su mismo nombre lo dice, chicos, radiológica, ¿ya? Entonces, en la anatomía radiológica, como método exploratorio, se va a utilizar los rayos X o la tomografía. Los rayos X o la tomografía, ¿ya? La anatomía radiológica utiliza como método exploratorio los rayos X o la tomografía. Los rayos X convencional o la tomografía. ¿Qué cosa es la tomografía? La tomografía va a utilizar también los rayos X, pero también una computadora, ¿ya? O sea, se va a proyectar los rayos X en el cuerpo de la persona y la imagen que pueda generarse al proyectar los rayos X en el cuerpo de la persona
se puede observar en la computadora. ¿Ya? Se puede observar en la computadora. En cambio, con los rayos X convencional, solo lo observamos en una placa, ¿ya? Es como un plastiquito, ¿ya? Que es una placa radiográfica. Es esta de acá, ¿ve? Esta de acá. Esto es la placa radiográfica, ¿ya? Pero en la computadora yo puedo observar de esta manera. De esta manera observo la imagen, ¿ya? Entonces, en el caso de la anatomía radiológica, va a utilizar como método exploratorio los rayos X o el tomógrafo también, ¿ya? Entonces, la anatomía radiológica, tú dirás, ¿y cómo así se puede visualizar las imágenes? Porque esta maquinita de los rayos X emite radiación electromagnética, ¿ya? La tomografía también emite lo que es radiación electromagnética. Y esa radiación atraviesa la piel de nuestro cuerpo, atraviesa nuestra grasa, atraviesa la fascia de escarpa, atraviesa todas las capas de nuestro cuerpo, chicos. Y a través de ello se puede visualizar los huesos, ¿ya? También se puede observar líquidos, se puede observar aire. En el caso de los huesos, por ejemplo, se observa de color blanco, ¿ya? Se observa de color blanco en el caso de los huesos. En el caso de los líquidos también se observa de color blanco. Y en el caso del aire, con el pulmón, por ejemplo, se observa de color gris. Entonces, si la imagen se observa de color blanco, se dice radioopaco. Si se observa de color gris, se dice radiolúcido. Entonces, al aire se observa de color radiolúcido. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿qué estoy observando? Estoy observando los huesos. ¿Ya? Observo los huesos, ¿no? ¿Ya? Es radio opaco entonces. Entonces, a través de la radiografía, estoy observando una fractura de huesos, ¿ve? Estoy observando una fractura de huesos. Acá hay una fractura en el tercio medio de la clavícula y acá hay una fractura del cúbito en el tercio medio también. El tercio medio del cúbito también hay una fractura, ¿ya? Acá el pulmón, miren acá, el pulmón se está observando aquí bonito, ¿no? Pero acá ya no. Esto es el pulmón normal, ¿ve? Entonces, acá está, el pulmón descansa sobre el diafragma. El pulmón descansa sobre el diafragma, chicos. ¿Ya? El pulmón descansa sobre el diafragma. O llamado también músculo frénico. El diafragma es el músculo más importante, de la respiración. O músculo frénico o diafragma. Y acá están las costillas. ¿Ya? Costillas se dice costo. ¿Ya? Entonces, acá entre las costillas y el diafragma, el pulmón forma un ángulo. Ese ángulo se le llama ángulo costofrénico. Cuando uno observa el ángulo costofrénico, quiere decir que el pulmón está normal, ¿ya? Pero acá, mira, ya no hay el ángulo costofrénico, ¿ve? No hay, desapareció. ¿Por qué? Porque todo este pulmón se ha llenado de agua. A eso se le llama derrame pleural. Eso es pregunta de examen. Entonces, cuando desaparece el ángulo costofrénico y se observa una imagen radioopaca, se puede decir que estamos frente a un derrame pleural. El derrame pleural se puede observar en el COVID, se puede observar en una neumonía, se puede observar en una tuberculosis, en un cáncer, ¿ya? Ojo que los pulmones están dentro de una bolsa. El pulmón está dentro de una bolsa. A la bolsa se le llama pleura. A la bolsa se le llama pleura. Esto es la pleura, ¿ve? Y este rojito es el pulmón. Entonces, la pleura tiene dos hojas. Tiene una hoja interna y tiene una hoja externa. Una hoja interna llamada hoja visceral y hoja externa llamada hoja parietal. Hoja interna llamada hoja visceral, hoja externa llamada hoja parietal. Si tú miras acá entre la hoja visceral y la hoja parietal, hay un hueco, ¿ve? Mira acá, hay un hueco. Ese hueco se llama espacio pleúrico. En este espacio pleúrico se forma agua, líquido, pero poquita cantidad de agüita, ¿ya? Se llama líquido pleúrico, ¿ya? Entonces, entre la hoja visceral y la hoja parietal se forma el líquido pleúrico, pero poquito. Cuando hay un COVID, una neumonía, cuando hay un cáncer, un tumor o una tuberculosis, se llena de gran cantidad de agua este espacio pleúrico, gran cantidad de líquido pleúrico. Y es este líquido pleúrico justamente que se forma acá entre estas dos hojas.
a la cual se le llama derrame pleural. Aquí la persona ya no puede respirar, pues, ¿por qué? Porque el agua está presionando al pulmón y le está reduciendo de tamaño, ¿ya? Entonces no se puede respirar bien. En cambio acá, mira, ve, este es el ángulo costofrénico, el ángulo costofrénico. Esto es un pulmón normal, ¿no? Entonces acá el pulmón se puede observar radiolúcido, ¿ya? Y se puede observar a los huesitos, a las costillas, a la clavícula, radiopaco. Si alguien ha sufrido algún accidente, un asalto y le han baleado, por ejemplo, el pulmón, se puede observar la bala también a nivel del pulmón, ¿no? Radiopaco. O algún niño se ha tragado un alfiler, por ejemplo, pues se puede observar el alfiler aquí en este nivel, ¿no? Se puede observar, ¿ya? Radiopaco. Los metales se observan radiopaco, ¿ya? Ahora, en el caso de la tomografía, ¿ya? La tomografía me va a permitir visualizar más nítidamente, chicos, las estructuras blandas. En cambio, los rayos X convencionales me permite observar más nítidamente los huesos. También me permite observar el aire y las estructuras blandas, pero no tan nítido como una tomografía. En cambio, una tomografía me permite observar más nítidamente las estructuras blandas. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay una hemorragia, esto es sangre, esto es una hemorragia subdural, acá hay un tumor, por ejemplo, ¿no? Entonces, con la tomografía puedo observar los tumores, las hemorragias, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Miss, una pregunta. Ya. Habla, hijo. En caso de que algo en la cabeza, digamos, también se puede observar con la tomografía. Sí, sí, con la tomografía se puede observar, ¿ya? Ahora, si nosotros queremos ver mucho mejor, para estructuras blandas es la tomografía, pero si queremos ver ya un tumor con sus vasos sanguíneos y todo eso, es con una resonancia magnética. Acá, por ejemplo, esto es un tumor, hijo. Eso se está observando con una tomografía, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Con la radiografía también se pueden observar tumores, chicos, ¿ah? Pero no se puede observar muy bien. No se puede observar muy bien como en el caso de una tomografía. Es como que tú tienes tu televisor simple, común, y tienes tu televisor HD, ¿no? O sea, algo así es una radiografía y una tomografía, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o callen para siempre, ah? Pues yo les pregunto. ¿Cuál es el método exploratorio que utiliza la anatomía de superficie? Chicos, ¿cuál es el método exploratorio que utiliza la anatomía de superficie? La observación y la palpación. Palpación a la opción. Muy bien, excelente. ¿Cuál es la anatomía que se encarga de comparar el cuerpo de nosotros con la de las diferentes especies de la escala biológica? La La anatomía. anatomía comparada. Anatomía comparada. ¿Cuál es la anatomía que estudia el cuerpo por sistemas y aparatos? Muy bien, chicos. ¿Cuál es la anatomía que estudia el cuerpo por sistemas y aparatos? La Anatomía descriptiva. sistémica o Anatomía descriptiva. Descriptiva o sistémica. sistémica, ¿ya? ¿Cuáles son las ramas de la anatomía según el método de estudio? No, según sí, está bien, según el método de estudio. O según el tipo de muestra o el tamaño de la muestra. Anatomía macroscópica, anatomía microscópica. Muy bien, ¿ya? ¿Quién es la rama de la anatomía microscópica que estudia la estructura química y la estructura microscópica de la célula? La La citología. 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 ¿Quién es la anatomía según el tamaño de la muestra? ¿Quién es la anatomía que estudia según el tamaño de la muestra, pero solo estructuras anatómicas grandes? La Macroscópica. Macroscópica, ¿ya? ¿Quién es la anatomía que utiliza radiación electromagnética más computadora?
Anatomía radiológica. La tomografía. Tomografía radiológica y exactamente la tomografía. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos. Ya, que tengan un buen día y el día miércoles, por favor, Brian y Yadira, ya armen, por favor, el grupo de WhatsApp de anatomía. Ya ponen anatomía 103-A 2023. Y nos vemos el día sábado a las Visita. 4 de la tarde. Habla, hijo. Antes de que cierren, aún no me envíen el mensaje. Voy a estar enviando el enlace para que vayan entrando al grupo, por aquí, por el chat. Ya, perfecto, perfecto. Excelente. Ya, chicos, ustedes ya mándenle, llámenle, vuelvo a repetir el número de Brian. Es 950-263-866. Y de Yadira, 945-421-730. ¿Ya? Nos vemos el día sábado, chicos, a las 4 de la tarde. Bye, bye. Cualquier cosa que cambiemos, ya yo les comunico por el grupo de WhatsApp. Bye, bye, chicos. Chao. Gracias. Que tengan buen día. Chao, chao.